Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Iglesia Vida Nueva. Me encuentro aquí con Jaime y con Diego. ¿Cómo están, chavos? Bien, bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. El día de hoy pues vamos a tratar un tema que yo siento que va a ser un poquito difícil para algunas personas. Controversial, tal vez. Controversial un poquito, tal vez. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos en una época, en una sociedad, y nuestra sociedad contemporánea pues es mucho de pedir equidad, respeto, igualdad. Quieren todos ser escuchados, quieren realzar la voz de las minorías, que muchas personas dicen, no, pues es una minoría, vamos a darle más, más voz, por así decirlo, ¿no? Y esto pues evidentemente se ha aplicado en muchos aspectos, ¿sí? Desde el punto en el que incluimos a personas, por ejemplo, y esto no por decirlo de una mala manera, porque pues no está mal, ¿verdad? Pero se ha dado mucho y es muy criticada también la inclusión forzada que ha habido, por ejemplo, de parte de Disney. No quería decirlo, pero pues lo dijiste. De Disney, al hacer un live action, por ejemplo, tomar una persona de raza negra y ponerla a protagonizar una película. Y digo, no está mal porque pues no está mal, ¿verdad? Pero otra cosa es querer forzar o darle, pues sí, más prioridad, pero de una manera forzada a una persona, a un grupo de personas que son, entre muchas comillas, menos que las demás, porque no es así. Y de hecho no debería ser así, porque al final de cuentas somos personas, ¿verdad? Y esto pues también se aplica a muchas otras grupos de personas. Por ejemplo, están los grupos de personas étnicos que, por cierto, no se les ha dado tanta relevancia, como por ejemplo a los que ya mencionamos, a los que se les ha dado mucha relevancia y que tienen mucho hype, por así llamarlo, es la comunidad de LGBT y muchas letras más. Esos, por ejemplo, han sido, yo creo que los dos casos, el primero que mencioné y este último, en donde se ha realzado la importancia en sobremanera de un grupo de personas, ¿sí? Y esto, pues, regresando a lo que había dicho en un principio, pues muchas personas sí exigen, no, pues es que hay que hacer que esas personas sean escuchadas, hay que hacer que estas personas sean más respetadas, entre comillas, ¿no? Porque el respeto se les debe a todas las personas. Más atendidas, que no se les discrimine, por ejemplo, cuando llegan a un restaurante y todo ese rollo, ¿no? Pero con esto hay un problema que nosotros pues hemos encontrado, y es que muchas veces se les presta esos peticiones, se les conceden a ese tipo de grupo, a esos grupos, pero en el caso, por ejemplo, a la hora de devolver el respeto a nosotros, por ejemplo, como cristianos, yo creo que ahí ya no se aplica. Sí, se pierde la igualdad. Se pierde la igualdad y pues la gente piensa como de que pues por el hecho de que me respetes a mí, yo tengo derecho de faltarte respeto a ti, porque me estás faltando respeto, ¿me entiendes? O sea, si tu postura o tu opinión me llega a negar algo o a impedir algo, yo tengo derecho, supuestamente, de por ejemplo, de insultarte o de menospreciarte por tu postura o por tu pensamiento, cosa que pues ya va completamente, ahí se borra lo que es la igualdad y lo que es la equidad. Sí. Ahí ya se borra, ahí ya llega un poco más el hecho de la preferencia. Se le prefiere más a quien, por ejemplo, ahorita está en su mayor auge, que es como ese tipo de moda de las que estamos hablando, como por ejemplo la inclusión, todo este rollo, es lo que está ahorita más, como te digo, más encendido, más reciente, y es donde la gente tiene puesto el ojo. Incluso los gobiernos, todo este rollo, tienen su ojo puesto ahí, y obviamente no le van a dar la preferencia a una persona que, por ejemplo, como nosotros, cristianos, que tienen una postura que ya pasó, que para ellos ya no es tan útil, ya no les trae tantos beneficios, como podría hacerlo económica o socialmente. Y por eso precisamente como tapan el hecho de que, por ejemplo, nosotros no ofendemos a ellos, pero ellos nos pueden ofender a nosotros. Y el problema va cuando nosotros decimos, no, pues esto está mal, ¿no? Y ellos intentan defenderse de una u otra manera, y mientras eso nos dañan, y la gente tapa eso porque dicen que pues es su libertad de expresión.
Entonces, ahorita ya estamos en un punto que es un poco más para allá que para acá. Ya se borró completamente lo que es la igualdad o equidad, sino va más a la preferencia de la gente. Sí, de hecho yo diría que es más bien un punto muy hipócrita del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las personas que dicen, no, pues es que yo quiero libertad de expresión, yo quiero igualdad, yo quiero respeto, es lo último que dan, ¿sí? Porque sí, por ejemplo, no niego de que muchas veces ha habido cristianos con muy malas posturas y mala educación que tienden a faltarles al respeto a esas personas. Pero si esa persona dice, no, pero es que yo defiendo el respeto, la igualdad y todo ese rollo, yo no tengo que devolverlo si no me lo están dando. No lo puedo, más bien, o sea, si no me lo están dando, no lo puedo devolver de la misma manera, de irrespetuoso y todo ese rollo, sino más bien si me lo están dando, si yo defiendo y abrazo esas cuestiones, yo lo que tengo que hacer es darlo, aunque no me lo den a mí, ¿sí? Porque se supone que es una convicción personal. Sí, de hecho, algo muy polémico que pasó apenas, que fue lo de los Juegos Olímpicos. Ajá. Todo ¿cómo dice? El show inicial que dieron con una imagen refiriéndose a la última cena, donde había personas de la comunidad LGBT, personas con problemas de peso también. Había una niña en todo eso, pero en todo ese transcurso fue cuando se abrió como el platillo principal, donde salió un hombre todo pintado azul, casi en calzones, haciendo referencia a Jesús. Entonces es como que una burla muy directa hacia la religión cristiana. Sí. De hecho, hubo mucho acontecimiento en todo ese transcurso. Cristianos en Francia, en París, salieron a protestar pacíficamente, obviamente cristianos, sabiendo que eso no es lo que les representaba. La representadora de tal evento salió a pedir disculpas, que eso no tenía la idea de que iba a ofender, pero pues era claro la similitud que daban a la última cena. Pero me gustaría no enfocarme como en los Juegos Olímpicos, sino que hay cosas más atrás de que, como habíamos dicho, hay personas ateas, pero aparte de que hay personas ateas, hay otras religiones, ¿no? Como lo que es se me olvidaron. Por ejemplo, budismo es una religión. Sí, los budismos, los que creen en Alá, en Mohammed, en los testigos de Jehová, pero todo va con un común en unas religiones como los católicos, los cristianos, que está Jesús. Ese es el punto común. Okay. Pero en otras religiones como... Sí, donde no está Jesús. Como no está Jesús, o simplemente que son ateos, tienen un serio problema. De que no importa qué pase, siempre que hay un problema, terminan tirándole a Jesús. Siempre hacen una burla o decir, no, pues es que ¿cómo van a creer eso? Cosas así. Sí. Pero, bueno, yo traje unos datos sobre que me gustaría compartirles. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesús no está, sino que no hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Mi rola. Y o sea, habla mucho de cómo tal vez para otras religiones que tengan esos dioses, pues están muertos y los pueden visitar el día que se les dé la gana. Pero Jesús fue el único que tuvo ese poder para resucitar y vencer a la muerte. Pero también, antes de morir, Mahoma dijo que no sabía el propósito de la vida. Buda, antes de morir, dijo a sus seguidores, busquen la verdad. Confucio dijo, yo no soy el camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, va mucho de todas esas figuras que podrían tomar otras personas. Les dijeron perfectamente, yo no sé el propósito, no soy el camino, no sé cuál es la verdad. Pero Jesús fue el único que dijo todo eso y más cosas, obviamente.
Entonces se da muy en claro quién es el verdadero Dios, quién es la verdadera figura que tiene ese poder. Ya como lo dije, que resucitó, que los poderes que tuvo de curar a enfermos, sanar a ciegos. Y siento que la gente toma mucho presencia a todo esto, porque estos datos los puede encontrar cualquiera en internet, o simplemente yéndose directamente a la Biblia. Entonces la gente se da cuenta y por el mismo odio o tal vez pecado, podemos decirlo, que lleva su vida, es que empieza esa burla hacia Dios. Sí. Porque lo podemos ver como otra vez en los Juegos Olímpicos, que fue totalmente directo, una burla hacia a la última cena. También en películas mayormente siempre se hace referencia en tono burlesco a Dios, ¿no? A Jesús. Apenas algo poco polémico que fue en la de Deadpool, en la última, que hacía referencia a que era el Jesús de Marvel, haciendo mucha burla hacia eso. En otras tal vez series o otras películas hacen lo mismo. Hay artistas que en sus canciones o en sus conciertos hacen ciertos tipos de como actos diabólicos o una burla directa también a Jesús. Hace poco hubo también un desfile en Brasil donde hacían una burla muy directa, donde digamos que, en resumen cuentas, el diablo era el vencedor y tenían golpeando y en el suelo a Jesús. Sí. Y después de eso hubo un desastre natural, me parece. Justamente en México también hubo una marcha LGBT donde hicieron una burla muy directa a Jesús, sentado en una cruz, pero pues, obvio interpretado por un gay. Entonces siento que las personas se van mucho a burlarse de Jesús porque saben que es el único Dios, saben que es el único que tiene poder y que lo que sucedió, lo que está en la historia es por algo, no es por, es que vamos a implementar hasta en la educación la historia de Jesús, pero es por algo, es porque en verdad sí tuvo poder, sí tuvo esa influencia que todos sabemos, que hace que las personas, por no querer escuchar o tener algún resentimiento o algo, burlarse de Jesús directamente, ¿no? Apenas estábamos comentando de un video de creo que es en Estados Unidos, donde hay una máquina de Coca-Cola donde puedes personalizar el nombre de tu refresco en lata, donde se podía mostrar cómo Coca-Cola no tenía ningún problema con Alá, con Mohammed, pero con Jesús no aceptaba eso. Te lo ponía como error y no acepta. O sea, es como un problema directo que tiene contra Jesús. Sí. Y es lo que engloba a todo el mundo. Sí. Y todo el mundo ahorita, yo creo que tienen un problema con Jesús, ¿sí? Porque como lo mencionas, no he escuchado que alguien tenga un problema serio, por ejemplo, con Alá, con su otro profeta, que ahorita no recuerdo el nombre, con Buda, por ejemplo, por ejemplo, con los dioses egipcios, con la mitología griega, con esas cuestiones, con Confucio, me decías, ¿no? Con, por ejemplo, ¿cómo se llama? Gandhi, creo que se llama. Gandhi. El que era conocido por ser un pacifista, ¿no? de naciones. Y nadie tiene problema con nada, pero con Jesús sí hay un problema, ¿sí? Y como tú decías, y como yo también escuché una vez de una persona, me parece que fue de Manuel Danan, que decía, si tienen un problema con él, que es uno de todos esos dioses, por ponerlo en un grupo, ¿no? Es porque él es el verdadero, ¿sí? Y me parece una afirmación, sí es muy audaz, pero también tiene mucha lógica detrás, en la cual no nos vamos a meter ahorita, porque pues vamos a tratar otro tema, pero tal vez nos podamos tratar en un podcast próximo. Y pues sí, hay muchas buenas razones para creer que Jesús es el verdadero Dios, ¿sí? Pero pues sí, muchas veces la gente o la sociedad tiene mucho problema con él, ¿sí? Y eso pues sí me llevó a la pregunta de por qué la gente tiene problema con él. ¿Qué pasa o qué sucede para que la gente tenga todas esas problemáticas de que lo quieren censurar?
lo quieren olvidar, quieren cambiarle incluso el antes de Cristo y después de Cristo. Incluso creo que ya lo han formalmente cambiado en muchos documentos o en muchos tratados más serios o artículos de ciencia o así, que ponen, por ejemplo, antes de nuestra era o después de nuestra era, y ya no es antes de Cristo ni después de Cristo. O sea, hay un problema, ¿sí? Y yo me pregunté por qué. Y yo me encontré con que Jesús mismo había dicho mucho antes, y esa es una buena razón también para creer que Él es el verdadero, que por su causa, porque a Él lo odiaron, a nosotros también nos iban a odiar, ¿sí? Eso lo dice en Mateo 10:22, en Mateo 13:13, Mateo 24:9. Y yo en particular quisiera enfocarme en Juan 15:18 al 19, que dice que el mundo pues nos odió. No nos odió a nosotros, sino porque a Él lo odió primero, ¿sí? Nos odian porque a Él lo odiaron primero, ¿sí? Dice, si el mundo los odia es porque no son del mundo, sino que son míos, ¿sí? Y eso, pues, como les decía, Jesús ya lo había dicho desde hace un montón de tiempo, y esa es una muy buena razón también para creer de que Él es el verdadero Dios. Sí, sí, es muy, muy curiosa la actitud del mundo hacia Jesús, porque, por ejemplo, pues como tú dices, no ha habido, por ejemplo, burlas descaradas a lo que es el budismo, hinduismo, incluso se acepta más lo que es el espiritismo, que es mucho más turbio. La santería. Exacto. La magia negra. Es así como de que, bueno, pues no sé, tal familiar practica el espiritismo y es normal, pero tú escuchas que alguien dice, o la gente escucha que tú eres cristiano, te vueltan a ver como que, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué no buscas en otro lado? ¿Por qué precisamente Jesús? Y es peculiar, distinto el hecho de que la gente tenga como repudio, por así decirlo, repudio, odio o en cierta manera desprecio solamente hacia Jesús. Sí. Porque como tal dicen, no, pues el cristianismo o el catolicismo, porque en sí son las religiones principales que engloban lo que es Jesús. Pero, por ejemplo, no sé, se enfocan más en lo que es Jesús. O sea, no dicen el catolicismo o el cristianismo o, por ejemplo... Sí, en la persona de Jesús. Exacto. Y hacen demasiada burla hacia eso. Y yo lo llegué a ver mucho sobre, por ejemplo, en videoclips de música, que llegó a un punto demasiado descarado donde la gente porta, por ejemplo, coronas de espinas, donde ellos mismos se representan crucificados, infinidad de cosas que de plano son muy descaradas y que de plano van en contra de lo que la gente ha estado pidiendo últimamente, que es la igualdad y el respeto. Bueno, por ejemplo, es muy diferente y con esto pues nos damos cuenta de que, con lo que tú mencionabas, de que Jesús ya nos había dicho que íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre, es algo que pues nos puede dar una cierta paz, una cierta tranquilidad, una cierta, ¿cómo decirlo? Afirmación de que todo lo que Jesús dijo fue verdadero y se está cumpliendo. Poco a poco se está cumpliendo y en sí el mundo ya está declarando quién es su verdadero enemigo, porque por ejemplo, el hinduismo al budismo lo abrazan. Y la gente, pues, si tú practicas ese tipo de religiones, la gente se siente a escucharte. Pero en cuanto tú mencionas a Jesús, es así como de que la gente se pone nerviosa, te ven raro, o incluso te menosprecian por ese mismo hecho. Y es algo que, pues, a nosotros creemos, o aquellas personas que piensan en seguir a Jesús, no es nada malo, de hecho completamente lo contrario, sino que Dios ya nos dijo, Jesús mismo ya nos dijo que íbamos a ser perseguidos, pero también nos dijo que aquellos que van a ser perseguidos van a conseguir la vida eterna. O sea, no va a cumplir medias verdades, sino va a cumplir todo. Sí. Entonces, aquellos que permanezcan serán los que recibirán los que mismo Jesús nos ha dicho. Entonces, no es una causa para temer, sino una causa para sentirnos un poco más felices, seguros y tranquilos de que pues en realidad estamos en un lugar fijo. Sí, yo aprovecho también para, hablando de esto mismo, que no hemos cambiado un poquito el rumbo, quisiera aprovechar para contar una cosa que yo escuché una vez de Agustín Laje, que es un conferencista y autor de muchos libros, y él pues defiende varias cuestiones cristianas, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención una vez que él contó una historia real que pasó aquí en México, me parece, y en la que, pues, ustedes saben de que en México, en el centro, hacen pues muchas marchas LGBT y esos temas, ¿no?
Y él platicaba de que hubo una ocasión en una de esas marchas en la que una persona homosexual, un poco más conservadora, vamos a llamarla, estaba defendiendo una iglesia católica, una estructura de una iglesia, porque la estaban vandalizando LGBTs también, ¿sí? De la misma marcha. Ujú. Lo que pasó es que me parece que a él lo acorralaron y lo golpearon porque Ujú. él estaba defendiendo la iglesia. Ujú. Siendo de su misma comunidad LGBT, lo Ujú. golpearon para poder vandalizar la iglesia, Ujú. ¿sí? ¿Y qué nos da a entender? Bueno, que estos no son movimientos que nos dicen, no, pues es que yo quiero respeto, Ujú. ¿sí? No son personas que son menospreciadas por los cristianos, sino más bien, o personas que están demandando respeto, sino que son más bien movimientos completamente anticristianos, ¿sí? O sea, ya Ujú. no se trata de que respeta mi postura, no, se trata de atacar al cristianismo, Ujú. ¿sí? Tanto así que maltratar a una persona de tu misma comunidad, de una persona que se supone que tú tendrías que abrazar Ujú. para poder hacer lo que, bueno, cometer eso, ¿no? Ujú. Y eso pues me parece un acto pues muy anticristiano, eso sin mencionar muchas otras cosas que han pasado. Una vez también me parece que Agustín Laje, él mismo también comentó de que en una protesta feminista, incluso también, aparte de vandalizar, las mujeres, pues hicieron sus necesidades afuera de la iglesia, Ujú. así, alrededor de la iglesia. Ujú. Y o sea, eso te pones a pensar, y es que ya no es una cuestión de respétame, sino, vuelvo y repito, es una cuestión de que anticristiana. Ujú. No, de cero Jesús y atacar, literalmente atacar, o sea, ya no defender mi postura, sino atacar a la otra postura. Ujú. Sí, De- sí. Va muy... Ay, perdón, Jaimito, a ver, échale. Bueno, bueno, seguirá esto de que no me acuerdo si fue en este año mismo, donde una marcha feminista, no me acuerdo la verdad, se me fue, si fue aquí o fue en Argentina, donde pasó casi lo mismo que tú comentas, solo que estos sí eran de la misma iglesia, se pusieron como en cadena, abrazándose unos a otros, para que obviamente no pasaran a vandalizar la iglesia. Y las feministas pues lo golpearon, de hecho uno que otro terminó yendo al hospital por lesiones en las costillas. Y también me acuerdo de que fácilmente uno si se pone a buscar, digamos, predicadores lastimados en Estados Unidos o en otras partes más bajas, se puede ver cómo la gente, cuando una persona está evangelizando en público, que no está dañando a nadie, no está yendo directamente a alguien, puede llegar una persona que tiene ese problema, como decíamos, directamente con Jesús y va a intentar callarlo, va a intentar golpearlo. Hay un video que me acuerdo que creo que era en Colombia, un señor con su bocina en la espalda y predicando, y un señor con un látigo dándole y siguiendo, y él siguiendo a predicar por lo mismo, de que, como comentamos, si aborrecieron primero a Jesús, ¿por qué a nosotros no, no? De hecho, en 2 de Timoteo 3:12 en NTV dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. O sea, si tú eres un verdadero cristiano y sales a la calle y predicas de Jesús, no te sorprendas de que alguien intente callarte, intente llamar a la policía, intente golpearte, amenazarte, porque es lo que, si Jesús vivió eso, ¿por qué nosotros no? Exactamente. Y eso pues también sin mencionar muchos otros casos. Ahorita me viene a la mente un video corto que vi una vez de un viejito que está intentando evangelizar. Bueno, él está con su Biblia y con su megáfono Ujú. y nadie lo escucha. Todos están haciendo su fiesta y su ruidero para que no lo escuchen. Ujú. E igual también un pastor en Estados Unidos que está intentando bautizar a alguien y los LGBTs directamente están interrumpiendo eso. Ujú. Tienen una bocina y están haciendo relajo, están incluso aventando su spray, que no sé cómo se llama, de esas cosas de gusanitos. La están aventando, están interrumpiendo y están vandalizando, por así decirlo, el bautismo de una persona. Ujú. Y todo esto, pues sí, yo también me pregunté otro por qué. ¿Por qué sucede esto? O sea, sí, Jesús ya lo había dicho, pero ¿por qué? Y esto Ujú. me llevó a Juan 7:7 y el mismo Jesús ya lo había dicho. Dice Juan 7:7 en versión NBI, que me parece más clara. Dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos realmente. A mí, sin embargo, me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico
que sus obras son malas, ¿sí? Entonces, ¿por qué el cristianismo es tan odiado? ¿Por qué? Porque Jesús vino a señalar el pecado al mundo, ¿sí? Era el principal que a los fariseos les decía sepulcros blanqueados, que por qué lavan lo de afuera y no lo de adentro, camada de víboras y un montón de cosas, ¿no? Y esos son los que están escritas. Yo me imagino que debió de haber habido muchas más. Pero y en resumen, pues eso fue. O sea, principalmente fue por el señalamiento que Jesús estaba haciéndole al mundo de que es malvado y de que es pecador. Y es obvio, a nadie le agrada de que vengan y te digan, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, ¿sí? Y más si no te lo dicen de una manera muy agradable. Eso me recuerda muchas veces a cuando, por ejemplo, un padre o un líder espiritual te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque esto que hiciste no estuvo bien, por tal y cual motivo, y la verdad, pues, se vio mal y ofendiste a tal persona y ahora está triste en su casa o algo así, ¿no? El chiste es de que te corrigen y muchas veces pues a uno le resulta muy vergonzoso tal vez. A lo mejor incómodo, sí. Y pues eso pues no es agradable. Y si se dan cuenta y si se autoanalizan, regularmente lo que uno siente cuando uno llega y le dice esas cosas a uno, llega un líder espiritual, un padre, te dice esas cosas, la primera acción que uno siempre va a tomar es la posición de la defensiva. Se va a ofender inmediatamente, sin razón. O sea, aunque la persona tenga razón, casi siempre la postura de uno cuando llegan y le dicen esas cosas es ofenderse, es ponerse tenso, como que ponerse incómodo, ¿sí? Y eso es lo que me puse a pensar y yo digo, bueno, es cierto, ¿sí? El corazón de las personas que tú llegas y les dices eso, aunque sea dócil o aunque sea más duro, siempre es ofenderse. Claro, hay personas que proceden al arrepentimiento, ¿verdad? Y eso pues sabemos de que resulta en un muy buen término. Dice en Hebreos que el Señor al que ama disciplina, ¿sí? Y que azota a todo aquel que recibe por hijo. Y que, bueno, sí, la disciplina puede ser vergonzosa, en un principio puede ser lastimosa para uno, pero siempre resulta en algo muy fructífero, en algo muy, que ayuda al cristiano a crecer. Y siempre es así. También quisiera leer un salmo que habla sobre eso mismo, que es el Salmo 94, versículos 12 al 13, que en NBI, y dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava a una fosa, ¿sí? Y eso es precisamente el no aceptar la palabra de Dios. Te estás cavando una fosa para ti mismo y estás cayendo muy bajo y estás en un círculo de, vamos a decirlo, autodestrucción, tal vez un círculo vicioso, un loop de caída en picada, a lo mejor. Sí. Lo que estaban hablando conecta mucho con este punto que yo quería dar, que es vamos a leer Marcos 5, 6 al 15, que dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar y por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y al que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ya. Esto, al leerlo, se me hizo muy interesante porque después esto habla sobre cuando Jesús llega a una región y ve a un personaje particular, a un hombre del cual todos temían. Antes de esto, nos dice de que era un hombre muy temido, un hombre que le ponían cadenas, un hombre que le amarraban las manos y así no lo podían detener. O sea, era completamente salvaje y la gente temía de él. Se decía que se veía a él gritando en medio de las tumbas, que prácticamente la gente tenía miedo de él.
Y era algo que pues uno como persona ve y dice, pues ojalá se sane, ¿no? Sí. Ojalá llegue el momento en que pues sea una persona normal. Llega el momento, llega Jesús, y vemos que este demonio le dice, bueno, reconoce a Dios, a Jesús como Dios, hijo de Dios. Y Jesús lo expulsa del cuerpo del hombre, el hombre regresa a su estado natural y los demonios mueren junto con los cerdos. Y la gente teme de esto y pues nuestra reacción o nuestro pensamiento normal sería pues aceptaron a Jesús, ¿no? O sea, como de que Sí. venga, ven y sáname a mí también. Si lo pudiste sanar a él, sáname a mí. Pero no, fue completamente lo contrario, la gente lo corrió de ahí. La gente lo corrió de ahí y esto me pareció un poco extraño y dije, ¿por qué? Pero nos damos cuenta, si nosotros no lo analizamos, es de que, por ejemplo, a la gente lo que estaban fijando era más de que perdieron cerdos a que de que esa persona le fueron a solucionar su vida completamente. Ujú. Y de que después incluso le rogaba a Jesús que se fuera con él, que se pudiera ir con él, pero Jesús le dice, no, quédate aquí y proclama lo que yo hice en ti. Es algo yo creo que lo entrelazaría a la situación actual, de que, por ejemplo, la gente ve que Jesús sana a las personas, que cambia el camino de drogadictos, de asaltantes, de rateros, de lo que tú quieras, mentirosos, de todo lo que tú quieras. Sí. La gente ve cómo Jesús cambia su vida. E incluso hasta fama de buen tipo tienen los cristianos. En Los Simpson, por ejemplo, de Ajá. Flanders. Por Qué buena eso- persona es, ¿no? Exacto, o sea, Algunos es conscientes. evidente para todos, como para ese pueblo que ese endemoniado fue sanado, es evidente para todos que Jesús sana y que Jesús limpia y que Jesús cambia de vida. Sí. Pero la gente no, lo que no quiere es perder o sacrificar algo. Eso es lo que no quiere. Porque si Exacto. vemos, porque por ejemplo, las distintas religiones no te exigen tanto como lo podría hacer Jesús. Porque Jesús te dice completamente, niégate a ti mismo todo. Niégate todo y ven a mí. Y solamente, por ejemplo, como Jesús, Dios, le dice a Pablo, bástate en mi gracia. O sea, no te fijes en todo lo que eras. Y así como Pablo mismo lo hacía. Creo que es en Filipenses que dice que no importa todo lo que haya sido, él ahora es, lo único que le importa es seguir a Jesús nada más. O sea, no importa quién haya sido, o lo que haya querido, o lo que haya tenido, lo dejó completamente por seguir a Dios. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Como la otra vez en el otro podcast hablamos sobre lo del joven rico. El joven rico quería seguir a Jesús, pero no quería dejar todo lo que tenía. Quería Sí. estar bien delante de Dios, pero no quería dejar todo lo que tenía. Y se fue y lloró. Sí. Es lo que yo veo, al menos lo que como yo lo representaría a la luz de esta escritura, cómo la gente reacciona ante Jesús. Porque ven que Jesús es bueno, ven que Jesús cambia, ven que Jesús sana, ven que Jesús hace completamente nuevas a las personas y no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar, ¿por qué? Porque no quieren dar ningún tipo de esfuerzo o sacrificio hacia Jesús. Y lo tapan con decir, pues yo vivo mi vida, tú vive la tuya y no voy a apelar a Jesús. Pero después a espaldas están riéndose o haciendo cualquier tipo de acción, como por ejemplo lo citábamos al principio, de los Juegos Olímpicos. Fue completamente una burla, no podríamos decir que fue algo, ¿cómo te digo? Tranquilo, fue algo completamente descarado y nadie lo puede tapar. De hecho, el mismo video en la página de las Olimpiadas, el video de lo que es la presentación, la inauguración, a eso se le llama. Ya. La inauguración fue incluso eliminado por la misma, ¿cómo te digo? Ajá, la problemática que se desencadenó en base a esa presentación tan descaradamente, ¿cómo te digo? Que estaba completamente... Burlesca, tal vez. Ajá, sí, completamente, descaradamente en contra de Jesús, descaradamente en contra de lo que era, de lo que Él nos dejó. Y bueno, con lo que tú citas de que, por ejemplo, Jesús dijo que nos iban a perseguir. Y con esto de que notamos, por ejemplo, en este pueblo, ¿cómo se le dice? A los gadarenos. A los gadarenos, ellos mismos quitaron a Jesús, o sea, no quisieron la cura. Dijeron, yo no quiero esto, ¿por qué? Porque va a implicar que yo deje, por ejemplo, como esos que estaban paciendo los cerdos, que yo deje mis cerdos, que yo deje mis malas costumbres, que yo deje mi Sí. mal caminar, mi comodidad. Todo esto implica seguir a Jesús y yo no quiero eso. Yo no quiero ser sano, yo prefiero morirme enfermo y que mi comodidad a sanarme y vivir en algo que pues
sí es cómodo, pero al principio es difícil de dejar y no cualquiera toma la decisión de hacerlo, por lo mismo que tú mencionabas, porque Jesús lo que hace, la palabra lo que hace es confrontarte a ti mismo. Cuando tú la lees es como de que, caray, como que esto que yo veía normal está mal y es normal en todos. Entonces la gente al sentir eso es como de que no, yo no te quiero a ti. Mejor voy con otro que sí me apapache, que sí me abrace, que sí me quiera como soy y que no me quiera cambiar nada. Y eso es, yo creo, la principal problemática que la gente tiene con respecto a la figura de Jesús. Sí, sí. De hecho, muchas personas deciden no creer y no aceptar los buenos argumentos que tenemos a favor del cristianismo, precisamente porque no quieren cambiar de vida, porque no quieren dejar sus hábitos antiguos, porque no quieren dejar de pecar, porque no quieren dejar a su amante, porque etcétera, ¿sí? Por eso muchas personas pues deciden simplemente, creo que se le llama cometer suicidio intelectual. Simplemente ignorar lo que es razonable, porque el cristianismo pues tiene sus puntos fuertes que, como dije, ya trataremos a lo mejor en otro podcast, y simplemente deciden no aceptarlos, a cambio pues de seguir viviendo una vida como la han llevado siempre. Cómoda en sus pecados, inmersos en un montón de cosas. No quieren dejar cosas. Ese es el punto. Es que es mayormente, como decíamos, de la comodidad. Sienten que lo están atacando, decir, ay, es que yo prefiero estar los domingos acostados todo el día, al mediodía, o de que me van a decir que ya no tome, que ya no vaya a fiestas, que tal vez le deje de hablar a un amigo. O sea, todo prefieren su comodidad y por eso sienten que lo atacan, porque quieran o no, o lo poco o lo mucho que sepan sobre Jesús, saben, como lo decía Diego, lo recto, lo justo, todo lo bueno que hizo Jesús, todo lo que ayudó a los enfermos, a los ciegos. O sea, es impactante y saben todo eso y saben que si se acercan a Él, tienen que cambiar, como lo decían, y es como un inicio nuevo para ellos. Y decir, qué flojera. O simplemente si lo sienten como un ataque, que aunque ni digas, es que tú estás mal, simplemente decir que te digan, oye, acércate a Jesús, ya lo sienten como un ataque, por lo mismo que van. Y me gustaría leer un versículo antes. Es Juan 3:36 en Reina Valera, 1960. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, al rechazar a Jesús, al burlarse de él, es un rechazo totalmente que lleva a la ira de Dios. Y todos sabemos la ira, que cuando llegue el juicio, o simplemente vamos a esto, te estás burlando de Dios, lo rechazas, esa ira te va a llevar al infierno. Y si se dan cuenta, el evangelio es tan señalativo que muchas veces uno cuando va a evangelizar a un incrédulo o quiere presentarle, por ejemplo, el plan de salvación, ¿no? Casi siempre uno ni siquiera ha caminado o ha aventado el argumento de eres un pecador, ¿no? No sé, o sea, no lo decimos como tal, ¿verdad? Pero presentamos los 10 mandamientos y tal. Y nunca hemos aventado ese argumento y muchas de las personas ya se sienten señaladas y amenazadas y dicen muchas veces, no, pero es que ¿tú eres perfecto acaso? O quizá ¿tú qué derecho tienes de señalarme, no? ¿O quién eres tú para juzgar, no? Para juzgar solo Dios. Tú no tienes derecho. Y si me entienden, y entran en un plan que es un poco difícil. Por eso, precisamente porque el evangelio es señalador de los pecados. Y obviamente, ¿no? Si uno está sumido en sus pecados y en su comodidad, pues obviamente, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a sentir amenazado, ¿sí? Y yo la verdad, pues me gusta mucho un dicho que muchos decimos, y es que la verdad duele, ¿sí? ¿Por qué? Porque duele, realmente. Y a mí me gustaría decir algo más, y es que no solo la verdad duele, sino que también la verdad ofende. Es más, tanto ofende la verdad que a Jesús lo asesinaron por pregonar la verdad, ¿sí? Y a lo mejor uno como cristiano escuchando este podcast está diciendo, sí es cierto, ¿no? Qué real, qué mal estamos, ¿no? Pero yo me di cuenta también de que muchos de los cristianos también caemos en esto, ¿sí? De querer escuchar cosas que no nos lastimen, que no nos señalen nuestros pecados o que no nos señalen en lo que estamos mal, ¿sí? Y por eso mismo yo los invitaría a los que nos están escuchando a fijarnos en nuestro corazón,
porque tenemos que fijarnos en cómo nos hace sentir alguien que se sube al altar a predicar, por ejemplo, sobre la santidad, ¿sí? Sobre de que dejemos de dejar cosas, por ejemplo, la comodidad. Hay personas que prefieren comprarse un coche último modelo 2024, como decíamos en el podcast pasado, y prefieren su comodidad máxima. Y cuando el predicador dice, la vida cristiana es incómoda, la vida cristiana se trata de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice, he sufrido tantas cosas como pregonero del evangelio que ustedes no lo creerían. He sufrido traiciones de falsos hermanos, azotes, casi como me parece que se lo hacían a un esclavo. Nada más un azote más y ya era lo de un esclavo, ¿sí? O lo mataban. 39 azotes. Decía, he pasado hambres, he pasado naufragios, he pasado frío a causa de la falta de ropa. Y el predicador que se sube a decir eso, se sube y muchas de las personas se pierden en cuestión de atención, se les va y están pensando en si dejaron la olla de los frijoles o están pensando en cualquier otra cosa que no es en la prédica. O simplemente dicen, no manches, ese está endemoniado. ¿Por qué? Porque no está predicando a lo mejor de que Jesús es amor y no sé qué. Fanático. O es un fanático, ¿sí? Y muchos cristianos pues sí caen en decir ese está endemoniado y tal. ¿Por qué? Porque no nos gusta escuchar la verdad. Eso, aunque no lo quieras, está en la Biblia. El mismo Jesús dice, hasta las zorras tienen sus casas donde acostarse, ¿sí? Los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Date una idea. Entonces, muchos de nosotros también preferimos, y ahí es cuando cambia la cosa, escuchar a un predicador que siempre nos dice, no, pues es que todo está bien y Jesús nos ama y su amor no tiene límites y no tiene condiciones y de tal manera amó Dios al mundo. Y es que sí, o sea, sí está escrito en la Biblia y obvio que su amor no tiene límites, ¿verdad? Pero me refiero a que todo el tiempo los mensajes de ese tipo de predicadores son como de coach motivacional, ¿no? De gimnasio, de tú puedes y de que dale una repetición más y quiero el 200%. Y son motivacionales, ¿no? Y eso es lo que yo me puse a analizar, porque sí, o sea, una persona del mundo, un incrédulo, cuando tú le señalas su error, se siente ofendido, pero también un cristiano, cuando le dices la verdad, la misma verdad que tú predicas a un incrédulo, también se siente ofendido, ¿sí? Prefiere no escucharlo y prefiere escuchar otras cosas, ¿sí? ¿Somos cristianos que nos gusta que nos endulcen el oído? Eso es lo que yo me pregunté, ¿sí? Y pues tan solo piénsenlo, yo ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar. Juan les decía a los fariseos, por ejemplo, camada de víboras. Jesús igual a los fariseos les decía sepulcros blanqueados, ¿sí? Suena muy elegante en Reina Valera, pero en la vida real debió de haber sido más feo. Realmente. ¿Qué no les diría Jesús a esos predicadores de hoy en día? ¿Verdad? Pues, híjole, pues eso es malamente común en las iglesias, el hecho de que, por ejemplo, te pongan la Biblia como, por ejemplo, si te sientes mal, lee tal salmo. Si te sientes mal, lee tal proverbio. Si te sientes mal, pues lee, por ejemplo, tal capítulo de Mateo. ¿Cómo decírtelo? Sí, como un libro de motivaciones para decir, no te agüites, levántate. Cuando en realidad, pues realmente no es ese enfoque el de la Biblia. El de la Biblia que es presentarnos un Dios. ¿Qué Dios? Pues es Dios Padre, Espíritu y Jesús. Nos muestra cómo vivir, qué cambiar, qué quitar, qué seguir, qué no seguir. Y nos muestra completamente todo, nos revela hasta cómo somos nosotros mismos. Y es algo que a la gente confronta mucho. Es algo que a la gente confronta mucho e incluso yo creo que por eso mismo los pastores cambian todo eso. Porque dicen, es que igual y en esta parte fue demasiado duro y como que medio le voy a borrar o medio le voy a maquillar tantito. Ajá. Y no se trata de eso, no se trata de cambiar en absoluto nada. De hecho, creo que hasta en Apocalipsis se dice que no se va a cambiar ningún punto, ninguna coma de todo eso que se ha escrito. Y obviamente sin ni un punto ni una coma, tampoco una palabra, una frase o incluso un versículo o un enfoque o una enseñanza, para nada. Sino que si vas a tomar algo de la Biblia debes tomar absolutamente todo, porque si no es algo que tergiversa a la gente y de ahí vienen por eso por ejemplo, este tipo de enseñanzas. Y es algo que pues es tristemente verdadero. Pero lo que nosotros, como por ejemplo cristianos que realmente seguimos a Dios, es pues aceptar lo que el mismo Dios nos dice.
lo que el mismo Jesús nos dice. Si Jesús me dice que, por ejemplo, que yo me limpie constantemente, que yo lo siga, que yo lo escuche, que yo busque la estatura perfecta que es prácticamente Él. Y si Dios nos dice que, por ejemplo, nuestro corazón es malo, pues obviamente es algo que alguien como cristiano debe de aceptar. No debe de decir, pues no habla de mí o yo soy diferente, sino que todos estamos ahí, pero muy pocos lo reconocen y muy pocos se sienten, como son humildes al recibir la crítica, por ejemplo, que en este caso, al leer la Biblia de Dios, escuchar la crítica de un hermano, de un pastor, de quien sea, se nos hace difícil y ahí es donde viene el problema, porque la gente se siente, ¿cómo te digo?, criticada o así, pero realmente el enfoque de todas esas palabras es más para edificación, de decir, oye, tú estás mal en esto, debes de cambiar esto. Pues nuestra actitud, como por ejemplo, ya hablando plenamente en los cristianos, debe de ser de, oye, pues está bien, muchas gracias. Tal vez en el momento no la recibamos así, es así como de que, pues, ¿tú por qué me andas diciendo, no? Eso, pero al final del día debemos nosotros reflexionar realmente qué está mal en nosotros, debemos reflexionar qué debemos de cambiar. Y con esto, pues vemos de que el seguir a Dios no es algo tranquilo. No es algo que tú digas, pues me la voy a vivir bien concha, no voy a hacer nada, Dios me va a descender dólares del cielo y así voy a vivir y pues todo es de, ¿cómo decirlo? Todo es de caramelo, no se trata de eso. Ya lo estamos viendo, pero ese esfuerzo vale completamente la pena. Porque, bueno, yo llegué a escuchar una frase que dice que el camino al infierno se siente como el cielo y el camino al cielo se siente como el infierno, que es completamente diferente. O sea, es un esfuerzo que vale completamente la pena y que la gente no quiere tomar. Quiere tomar más, por ejemplo, los placeres. Los placeres, el darse el gusto a uno mismo. Ay, me acerqué mucho. El darse el gusto a uno mismo, el escucharse a uno mismo y pues si le hago daño a alguien, pues ay, pobrecito de él, pero yo voy a hacer lo que quiero. Y eso es lo que hemos estado viendo últimamente aquí. Es que, o sea, el camino a Jesús es un camino muy angosto. O sea, y hablando, siguiendo con lo de las iglesias, vamos a hablar de, digamos, como una rivalidad entre la mentira y la verdad. Porque, digamos, en lo católico, como decías, es una media verdad, que a veces la media verdad pues, se toma como una mentira, ¿no? Por eso la gente prefiere más estar en una iglesia católica que en una cristiana, porque en una católica, como tú dices, pues van, que se echan una canción, luego se echan un versículo, otro salmo, otra canción, te vas por la hostia, 10 minutos te echaste esa misa y ya vuelves a hacer tu vida, que te vas a alcoholizar, que vas a hacer todos tus pecados, ¿no? Pero si vas a la iglesia cristiana, es donde te confortan, ¿no? De que te van como tú decías, van con la verdad, van directo a oye, en la misma prédica que luego podemos ver en un pastor, sobre la sanidad, sobre lo que podemos estar haciendo mal, sobre los malos comportamientos que no deberíamos de tener. O sea, aquí te confronta con la verdad, te dicen, esto está mal, y si quieres estar con Jesús, tienes que cambiar todo eso. Aquí va, por eso en muchas iglesias cristianas verdaderas hay ¿cómo se puede decir? Más poca gente. Hay muy poca gente que en verdad viene porque busca esa verdad. Pero ¿qué pasa con la católica? Por eso hay muchísima gente que dice, no, yo soy católico, en donde quieras. ¿Por qué? Porque prefieren esa comodidad de decir, pues voy, me siento 15 minutos, me aburrí, me dormí y no aprendí nada. Vámonos. A que vengas a una iglesia de verdad y te digan la verdad, te digan cómo es el camino, como tú dices, el camino difícil para llegar a Dios. Exacto. Sí. Bueno, no es como que vayamos a decir que todos los católicos son así, ¿verdad? Ajá. Pero la gran mayoría sí lo es. Sí, de igual manera acá, pues sí. También los cristianos son como que más para allá que para acá. No, sí, de hecho, o sea, podemos decir eso de ellos y también yo podría agregar de que hay muchas iglesias cristianas que no nada más se quedan en lo que ya mencioné de Dios es amor y que el amor de Dios no tiene límites, sino que van un paso más allá y hacen declaraciones un poco más agresivas, vamos a llamarlas, más ruidosas, en las que dicen, no, pues es que amor es amor y hombre con hombre y mujer con mujer está bien, ¿no?
No sé si han Ujú. escuchado algún tipo de pastor que diga eso. O por ejemplo, hay personas que dicen, o predicadores, mejor dicho, que dicen, no, pues es que si no diezmas, le estás robando a Dios, Ujú. ¿sí? O si no diezmas, te vas a ir al infierno, Sí. ¿no? Y esas son declaraciones un poquito más ruidosas, pero realmente son, si se dan cuenta, declaraciones que se alinean mucho con parámetros mundanos, vamos a llamarlos, Ujú. parámetros alineados al corazón del hombre, que van de acuerdo a un sistema cómodo que dicen, no, pues mira, si yo tengo estas preferencias sexuales, no pasa nada, ¿sí? Ujú. En lugar de decir, no, sí, es un problema y lo tengo que arreglar, ¿sí? Es Ujú. más cómodo quedarse ahí, Ujú. ¿sí? O es más cómodo dar tu mensualidad en la iglesia, tu suscripción mensual en la iglesia, y quedarte así como estás, ¿sí? Porque te dicen, si no diezmas, te vas al infierno. Y yo digo, ok, voy a dar mi suscripción mensual a la iglesia para no irme al infierno y voy a vivir como yo quiera, ¿sí? Entonces, yo quisiera mencionar el versículo de 2 de Timoteo 4:3 en Reina Valera. Y dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Y eso quiere decir de que, obviamente, y eso también lo predijo la Biblia desde hace mucho tiempo, que la gente ya no va a soportar escuchar o ya no va a soportar aguantar la verdad de la palabra de Dios, de que la vida de cristiana es incómoda, muchas veces es problemática porque te metes en cuestiones en las que no deberías estar porque no hiciste nada, pero te metes en esas cuestiones. Ujú. Muchas veces alguien te la hace de pleito porque no está de acuerdo con con tu cosmovisión. Eres repudiado por la sociedad, no ejerces tu derecho de libertad religiosa como deberías, ¿sí? Como está establecido en la ley. Y todas esas cuestiones uno ya no las quiere escuchar porque son incómodas, porque no se alinean con nuestro corazón humano, ¿sí? Sí. Y lo que sucede es de que, como dice Pablo, le dice a Timoteo, se van a amontonar para sí mismos maestros que hablen lo que sí quieren escuchar, que les endulcen el oído, porque dice Pablo, tendrán comezón de oír, o sea, no les va a gustar, no les va a agradar, y se van a amontonar personas, predicadores que les endulcen el oído, que les va a gustar lo que les van a decir, y se van a ir sobre esos. Ujú. Y la verdad de la palabra de Dios va a ser muy blasfemada, ¿sí? Y dice Sí. Pedro, por eso muchas de las personas que predican esos tipos de mensajes pues son muy abrazadas, pero al mismo tiempo la palabra de Dios es muy blasfemada. Sí. Sí, como estamos diciendo, cuando la gente de verdad escucha la palabra de Dios, la verdad, todo esto se sienten confrontados, se sienten, ¿cómo te digo? De alguna manera dañados en ese aspecto y muy pocos son los que la reciben tranquilamente y de una manera pues realmente verdadera, ¿cómo decirlo? Humilde, de una manera correcta. Es difícil hallar una persona así, incluso si nosotros llegamos a salir a evangelizar, vamos a hallar más gente que nos va a dar el avionazo, a gente que de verdad te escuche, a gente que de verdad entienda, a gente que de verdad se sienta movida por el mensaje de Dios. Y me gustaría leer Mateo 7, 13 al 14, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya desde aquí se nos dice que pocos van a ser los que van a tomar el camino que es verdadero, el camino que Jesús mismo nos ha dicho, el camino que la misma palabra de Dios nos muestra, nos revela, y es poca la gente que lo va a tomar, es poca la gente que va a tener la suficiente, por así decirlo, humildad o el suficiente corazón para poder recibir a Dios. Porque estamos en un momento donde la gente está muy endurecida de corazón, donde la gente está muy envanecida con sus gustos, con sus pensamientos, con sus creencias. Con todo esto, es difícil ya que la gente se mueva algo dentro de ellos para seguir a Dios. Y es estrecho el camino, ya nos lo dice. ¿Por qué? Porque una, es difícil creer. Y dos, es difícil permanecer. Difícil terminar el camino. Y pocos son los que la terminan. Entonces, nosotros que estamos aquí, pues en sí un resumen sería, vamos a seguir siendo perseguidos, vamos a seguir siendo
objeto de burla, objeto de, ¿cómo decirlo?, que nos aparten. Vamos a seguir siendo eso, pero al final del camino todo esto valdrá la pena. El camino estrecho que nosotros estamos caminando es el único que va a valer la pena, porque la gente se va por el camino estrecho donde pueden ir a sus anchas, a su camino, a su paso, como quieran. Camino ancho. Y entonces, pues, vemos que el final de ese camino, pues, no es nada más que la perdición, el infierno. Pero vemos que el camino estrecho para el cielo, pues, nos lleva para el cielo, nos lleva para una paz, una tranquilidad, la cual Dios ya nos ha prometido desde antes y ya nos ha dicho, serán perseguidos, pero solamente los que terminen. Por ejemplo, Pablo, que dice que ha terminado la carrera. Aquellos que terminen la carrera serán los que de verdad lleguen al cielo, que de verdad lleguen a Dios y que de verdad puedan tener una eternidad en paz, porque al final de todo esto, después de la muerte, vamos a tener eternidad, vamos a dejarlo así, vamos a tener eternidad, pero dependiendo de si creímos o no en Dios, vamos a tener eternidad de perdición, de desesperación, de tristeza, o de paz, o de tranquilidad, o de alegría. Sí, incluso yo me atrevería a decir de que por adelantado, tomar el camino ancho te lleva a muchas cosas muy, vamos a llamarlas vergonzosas, como las llama Pablo en Romanos 1:24, que dice que Dios, como su propio castigo, los entrega a sus pasiones. Uh-huh. O sea, los entrega a sus deseos de su corazón para que hagan lo que quieran, y en base a eso pues se puedan ir en un círculo, como ya dije anteriormente, de decadencia, de pudrición, en el que van en picada hacia abajo y terminan en un estado muy, muy horrible, vamos a llamarlo, pues ya ni siquiera decente, casi como animales, vamos a llamarlos, ¿no? Uh-huh. Porque hemos escuchado muchas veces de que hay personas que se identifican con objetos inanimados. Uh-huh. Hay personas de que agarran una personalidad que no les corresponde, que un señor que se creó una niña de 7 años, o que una persona se siente un perro, o que se casa con un espagueti, o cosas así. Uh-huh. Y entonces llegamos a un punto muy... ilógico. Hablando de decencia, sí, muy bajo. Turbio. Sí, hablando de eso, pues sí, muy turbio. Y eso precisamente es el castigo. Yo diría que sí, muchas personas se sienten bien siguiendo su camino. Como tú decías, el camino ancho pues se siente como el cielo. Uh-huh. Pero también si lo miramos desde los ojos de vamos a llamarlo, de la decencia normal, del sentido común, son caminos que te llevan a una vida muy deplorable y a un punto muy bajo. ¿Sí? Uh-huh. Y pues no sé si quieran agregar algo a este punto de los caminos anchos, de los caminos estrechos. Ya para concluir, porque estamos un poquito sobre el tiempo. No, pues creo que nada más que, pues yo creo que se explicó bastante bien el hecho de que la gente ha estado optando un poco más por la comodidad que por la verdad. Exactamente. Pues sí, sobre que prefieren, como dice Diego, prefieren la mentira, como decía, que la verdad, algo que los confronta, algo que saben que tienen que hacer, cambiar la vida, y prefieren en su misma mentira creer. Sí, y sobre todo pues nosotros acercar también a las personas a Cristo, porque recordemos, como en el Salmo 119 dice el salmista, que la palabra de Dios es una antorcha que ilumina el camino del hombre. Uh-huh. ¿Sí? Y eso pues nos trae claridad de las cosas, de cómo deberían de ser, y eso pues nos evita muchos dolores, como lo mencionamos anteriormente. Y no nada más alumbrar a los demás o intentar alumbrarlos, sino que al mismo tiempo pues también reflexionar en nuestros corazones si estamos haciendo o si estamos aceptando las cosas de Dios como son, y si estamos haciendo lo correcto o si tenemos que cambiar algo, ¿sí? Y tomar la palabra de Dios como lo que es una lámpara, es algo que nos ilumina el camino, y pues echarle ganas también en ese sentido. Sí. Y yo creo que por el momento es todo, y pues a todos los que nos escuchan les agradecemos mucho por darse el tiempo de oírnos, y pues estamos orando para que estos mensajes lleguen a las personas que necesiten escucharlos. Les damos muchas gracias nuevamente por escucharnos, y pues nos vemos en el próximo episodio del podcast, y pues creo que ya. Sería Entonces, todo. nos Sería vemos. todo. Nos vemos, Hasta Dios los luego. bendiga.